Buenos días. Parece que sí. No. Cordial saludo, buenos días. Hola Iván, buenos días.
Buenos días. Buenas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Doctor. Doctor, me pidieron que presentara un caso hoy, entonces, no sé, miren cuándo puedo empezar. El caso de Claudia. Buenos días. Buenos días, buenos días, doctor Cámara. Yo, Pedro, ¿qué tal? Hola. La idea es que haya más profesores Sí, señor. para comentar ese caso. Sí, señor. Bueno, profe, ¿le parece si empiezo entonces la charla y se comenta el caso al final o esperamos que haya más gente? ¿Qué le dirían a Carlos si se conectaran varios hoy? Porque yo le había dicho que, no sé, hoy casi nadie se conecta de los profesores, entonces, Carlos me dijo que sí, que se van a comentar varios profesores hoy. Hola, profe, yo di el aviso en el grupo y pues Ah. dijeron que sí se van a conectar varios profesores. Pero eso no es garantía. Y lo que dice el doctor Cámara es cierto. Generalmente los viernes, por mucho estamos él y yo, y a veces Sergio Gómez. De resto, sí, casi está nunca hay nadie más. Yo creo que preséntelo, Pedro, y si ellos llegan, se les presenta al final otra vez. Yo porque tengo consulta a las 8 ya en el consultorio, bueno. ya. Tenemos 5 minuticos. Listo. Bueno.
Nadie más se conectó. Yo creo que empecemos entonces con la actividad, Edna. Por primera vez me conecto con el origen de la especie. Realmente nunca lo había pensado así. Nunca me había de una historia de evolución. Profe, entonces empezamos con la presentación y luego... Pues sí, a ver si se conecta alguien más, porque si no, no vale la pena comentarlo porque es un caso especial y es como para tomar una decisión de junta para hacer una nota en la historia. Listo, profe. Sí, señor. Entonces empieza con la charla en la actividad. Listo. Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar acerca de las alteraciones de la consolidación. Los objetivos de mi charla son 5. Inicialmente vamos a intentar establecer las definiciones alrededor de la no consolidación. Hablaremos sobre los parámetros radiográficos para el diagnóstico de esta patología, identificar los factores que alteran la consolidación, entender como cuarto objetivo el concepto de diamante como la estrategia de tratamiento en los pacientes con fracturas en no unión. Y finalmente, y no menos importante, identificar en la literatura cuál es el efecto que tiene la vitamina D, el calcio y el teriparatide como terapias farmacológicas en el tratamiento de la no consolidación. Entonces, permítame un segundo. Aquí, listo. Entonces, para empezar a desglosar el primer objetivo de esta charla, que es identificar las definiciones alrededor de la no consolidación, quise traerles este artículo publicado en enero de este año, que es el consenso de no unión de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Dinamarca, en su cuarto encuentro anual, donde se nos presentan las definiciones que voy a compartirles a continuación y que es necesario diferenciar para no incurrir en errores técnicos. Las no uniones se consideran como todas las fracturas que no van a tener un proceso de consolidación sin una intervención adicional. Esto como o en términos generales, sin embargo, para muchos otros autores se considera que sí es necesario tener el tiempo como un elemento importante para definir la no unión, y se establece que esta como definición, que la no unión deberá ser pues todas las fracturas en las que no existe consolidación durante 9 meses después de la fractura y no encontramos progresión radiográfica de curación durante 3 meses en el seguimiento. De acuerdo a esto podemos definir 3 grupos o 3 patrones de no consolidación para clasificarla. Tenemos inicialmente el grupo de las no uniones hipertróficas, donde vamos a tener probablemente una adecuada biología y el problema básicamente va a estar en la estabilidad mecánica que va a existir en el foco de fractura y relacionado principalmente con el porcentaje de tensión alrededor de él, por lo que vamos a tener dentro de las características radiográficas una expresión importante de formación de callo óseo con hipertrofia del mismo en los extremos del foco de fractura con una adecuada recanalización o canalización, perdón, el canal endomedular. En el siguiente grupo, que corresponden a las no uniones de tipo oligotrófica, podemos tener una participación de la biología o podemos encontrar también que existan deficiencias biológicas, y también en el componente mecánico puede haber un componente de estabilidad o de inestabilidad que va a llevar a que exista una retracción de estos segmentos como se observa en la imagen, pero existe una brecha mayor que la que observábamos a nivel del grupo de las hipertróficas, y el canal medular también va a tener pues una adecuada una adecuada continuidad. Y en el tercer grupo de las no uniones atróficas vamos a tener que tanto la biología como la mecánica va a estar alterada. Principalmente esto va a estar dado por un aumento de la tensión o de porcentaje de no unión en el foco de pseudoartrosis, por lo que vamos a tener una brecha importante y el canal endomedular va a estar obliterado. Y otro concepto importante que tenemos que definir... ¿Cómo están vendiendo los audífonos? ¿Hay audífonos? Por favor, cerramos todos los micrófonos.
Entonces, el segundo concepto importante para definir en esta charla es el concepto de pseudoartrosis, que debe diferenciarse del concepto de no unión para no incurrir pues, en errores como les comentaba anteriormente. La pseudoartrosis se define como las articulaciones falsas reales que se generan en un foco de fractura en no unión y que tiene como característica histológica y macro y microscópica la formación de una cápsula articular que va a conducir a una movilidad del foco de fractura, pero esta movilidad no es fisiológica. En la literatura no hay una definición como tal de un tiempo preciso para esta definición, pero sí se reconoce que el tratamiento que se debe ofrecer a la pseudoartrosis debe ser más agresivo, en la que se implica la resección de la falsa articulación para lograr una adecuada cicatrización o curación de la fractura. Entonces, dado lo anterior, tenemos que, si como premisa se plantea esta frase, si el problema es mecánico, la solución tendría que ser mecánica, pero si tenemos una combinación tanto biológica como mecánica, la solución también deberá ser combinada. Y todo lo anterior debe ser analizado desde las bases mecánicas de la consolidación. Tenemos que para las fracturas de trazos simples, vamos y algunas fracturas en trazos en cuña podrían ofrecerse métodos de estabilización de tipo absoluta, donde vamos a tener una diastasis muy pequeña con una poca tolerancia del movimiento en el foco de fractura, generando esto pues una escasa formación de callo óseo. Mientras que en las fracturas en las que con minución, fracturas con trazos más largos en las que no se puede ofrecer un método de estabilidad absoluta, tendríamos que ofrecer métodos de estabilidad relativa en la que vamos a encontrar diastasis mayores en estos focos y la tolerancia al movimiento va a ser mayor a este nivel, pero van a ser tolerancias, movimientos que van a ser controlados. Y esto se debe explicar por medio de la teoría de la tensión planteada por Perren, en la que vamos a tener una relación inversamente proporcional a el porcentaje de tensión en relación a la longitud original del foco de fractura. Y el consenso danés nos presenta que este porcentaje de tensión deberá ser menor del 2% si queremos lograr consolidaciones sin callo. Se estará dentro del 2 al 10% o deberíamos lograr esta tensión máxima hasta en este intervalo para poder lograr consolidaciones con formación de callo. Pero cuando existe a nivel del foco de fractura tensiones mayores del 10%, lo más probable es que esta fractura vaya a ir a un proceso de no consolidación, como lo explica muy bien Perren en su teoría, de acuerdo a los cambios de longitud que se pueden producir a nivel del foco de fractura en los diferentes trazos que encontramos en los pacientes que vemos diariamente. Y no solamente entender las bases mecánicas, sino las bases biológicas de la consolidación. A nivel del foco de fractura se genera un hematoma que va a tener un microambiente específico que va a estar dado por disminución del pH, una disminución del oxígeno a este nivel con un aumento de la presión y una cascada inflamatoria generada por la afluencia de las citoquinas y de los diferentes factores de crecimiento que vamos a ir desarrollando más adelante, que van a tener una participación muy importante en la primera fase, que es la fase inflamatoria de la consolidación, para posteriormente poder lograr dentro de este proceso de consolidación ósea generar las demás fases de reparación y de poder tener una remodelación y una formación de hueso, ya sea por medio de una formación ósea intramembranosa o de hueso endocondral, de acuerdo al tipo de estabilidad que estemos dando, ya sea una estabilidad de tipo absoluta o una estabilidad de tipo relativa. Entonces, ¿cómo enfocar el diagnóstico de la no unión? Existen criterios clínicos y criterios radiográficos para poder abordar esta patología. Y dentro de los criterios clínicos tenemos estos tres criterios. Básicamente lo que existe es y lo que
principalmente los pacientes refieren es una incapacidad para el soporte del peso, está referido hasta en el 84%, dolor en el sitio de la fractura y dolor a la movilización hasta en el 74%, y una sensibilidad a la palpación con un porcentaje menor, pero no despreciable. Dentro de los criterios radiográficos, el más comúnmente reportado es el de la ausencia de callo, hasta en el 75%, y dentro de este estudio, los criterios radiográficos, se ha planteado la posibilidad del estudio de los cambios radiográficos medidos principalmente en tomografías, en los que en los diferentes cortes sagitales axiales podemos encontrar una formación de puentes óseos menores del 5% que van a llevar a una no consolidación. Cuando tenemos puentes óseos, mayores del 25%, lo más probable es que sí vaya a existir una adecuada consolidación del foco de fractura. Hay otros criterios que se han tomado como parámetros para definir si realmente un paciente radiográficamente va a ir a consolidación o no, y es la curación de las corticales. Se cree que cuando encontramos pacientes con curaciones de mínimo 3 de 4 corticales, va a haber una adecuada progresión de esta consolidación. Sin embargo, los estudios por los que se basa esta premisa fueron desarrollados inicialmente en huesos largos de los conejos, y los estudios se plantea que no son extrapolables a la población humana, por lo que entra en duda esta premisa. Entonces, con el objetivo de generar una apreciación más objetiva de cómo se evalúa o cómo evoluciona la no consolidación, Whelan y su grupo de trabajo genera un score, una puntuación, que es la escala RUS, que vamos a desarrollar más adelante, y Littleton también con su grupo de trabajo hace una modificación de esta escala que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, la escala RUS es, por sus siglas en inglés, viene siendo la escala de unión radiográfica para las fracturas de tibia. Se cree que, y lo que se plantea es que deberíamos tomar esta escala, que fue diseñada para las fracturas diaficiarias de tibia, que son unas de las más prevalentes en las que vemos este proceso de no consolidación, como un parámetro para poder ser llevado al resto de seguimientos de las fracturas que podrían llegar a ir a una no unión. Entonces, dentro de los criterios radiográficos que se plantea, es inicialmente identificar la formación de callo y la presencia de una línea de fractura. Para esto hay una puntuación del 1, 2 y 3, de acuerdo a si en el puntaje número 1 será aquel en el que tenemos un callo ausente con una línea de fractura visible. En el tipo 2 vamos a tener un callo presente con una línea de fractura visible, y en la puntuación número 3 vamos a tener callo presente con una línea de fractura invisible. En el peor de los escenarios, dentro de esta puntuación, vamos a tener que, al darle un score a cada una de las corticales del hueso que estemos evaluando, vamos a tener una puntuación de 4 puntos, con lo que vamos a establecer que este paciente no tiene una adecuada consolidación y que definitivamente no ha consolidado. Y en el mejor de los escenarios, dentro del seguimiento de estos pacientes, tendríamos una puntuación máxima de 12 para establecer una curación definitiva de la fractura. Entonces, en este ejemplo vemos una fractura diaficiaria de la tibia derecha, en la que tenemos un trazo oblicuo largo a nivel de la diáfisis, y podemos hacer el ejercicio de identificar la formación de callo y de la línea de fractura. Entonces, para las corticales anterior, posterior y lateral, vamos a tener la asignación de un punto, porque no tenemos formación de callo y no hay una visibilidad, y existe visibilidad aún de la línea de fractura, mientras que, como podemos observar en la cortical medial, la puntuación será de 2, porque en esta sí observamos callo fracturario, pero continuamos viendo la línea de fractura presente. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener una puntuación de 5. La modificación de esta escala, la modificación de la escala RUS, incluye como criterio solamente la evaluación del callo óseo, no se incluye la evaluación de la línea de fractura,
y tenemos adicionalmente que se agrega un ítem o un punto adicional por cada una de las corticales que estemos evaluando, y ese ítem adicional es el de remodelación, el del hueso que ya está remodelado. Entonces vamos a tener puntajes que van desde el 4 hasta el 16, como les decía anteriormente. Y en este mismo ejemplo, pues como solamente vamos a hacer la evaluación de la formación de callo, pues básicamente no vamos a tener una diferencia en el proceso o en los parámetros radiográficos establecidos para esta no unión de la diáfisis de la tibia, teniendo entonces también los mismos 5 puntos. ¿Qué otros estudios adicionales se plantean para el abordaje de los pacientes con no consolidaciones? Dentro de nuestro servicio incluso muchas veces se solicitan tomografías y sí sí se encuentra dentro de la literatura como un estudio a tener en consideración. Sin embargo, la tomografía tiene una especificidad del 62%, en la que en algunos casos puede haber cierta duda incluso con los cortes que se realizan sobre si existen puentes óseos en formación que refieran un proceso avanzado de consolidación. En los casos en los que exista la mayoría de observaciones radiográficas que hay duda de si existe o no consolidación, la realización de una tomografía casi en el 80% conduce a llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico. Por su parte, la gamografía ósea no está contemplada en el estudio inicial cuando las causas de la no unión son conocidas. Sin embargo, cuando no tenemos una causa identificada y se sospecha una infección latente en nuestros pacientes, se considera así de utilidad. Sin embargo, este estudio, este método podría llegar a ser inseguro porque podría dar falsas señales positivas para la infección. Entonces, adicionalmente tenemos otros elementos importantes que vamos a ir desarrollando a medida de la charla, que son la medición del calcio, la vitamina D, la hormona paratiroidea, el fosfato, la fosfatasa alcalina, el magnesio, el cortisol, la testosterona y la prolactina, y muy importante también en los pacientes diabéticos o en los pacientes con síndrome metabólico, hacer la medición de la hemoglobina glicosilada, porque hay referencias con evidencia fuerte en la que se muestra que el riesgo de no unión en los pacientes diabéticos o con síndrome metabólico es 7 veces mayor en relación a los pacientes que no la tuvieran. Entonces, dentro de estos factores que alteran la consolidación, como tercer objetivo de esta charla es identificar y reconocer que hay factores que son dependientes del paciente y factores que son independientes. Dentro de estos factores dependientes tenemos factores que son de tipo modificable, como el consumo crónico de tabaco o de alcohol, las deficiencias nutricionales principalmente de vitamina D y la obesidad. Dentro de los no modificables vamos a tener la edad. Los pacientes mayores de 70 años tienen una probabilidad mayor de generar pseudoartrosis, ser hombre, tener una predisposición genética y, como veíamos anteriormente, la presencia de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y enfermedades vasculares periféricas que van a impedir una irrigación exitosa sobre el foco de fractura, y enfermedades adicionales que tienen una implicación sobre el metabolismo óseo, como tal la osteoporosis, la insuficiencia renal y la utilización de algunos fármacos, incluidos los AINES, algunos esteroides, antibióticos, anticoagulantes y el uso de quimioterapia. Y dentro de los factores que alteran la consolidación, que van a ser independientes del paciente, vamos a tener los relacionados con la personalidad de la fractura, las características morfológicas de esta, y vamos a tener también los relacionados con la técnica quirúrgica que se utilice, la calidad de la reducción después del procedimiento quirúrgico. El desplazamiento inicial de la fractura también está relacionado de manera importante, la presencia de un síndrome compartimental, el hueso que esté afectado, ya sea la tibia o el fémur, que son uno de los huesos que generan más pseudoartrosis estudiados desde las fracturas diaficiarias, el sitio de la vasculatura, de fractura, porque no es igual la irrigación que se genera
por ejemplo, a nivel de la diáfisis o de las epífisis de la tibia a la irrigación pobre que existe a nivel de la metáfisis distal de la misma, donde ocurren la mayoría de los procesos de no consolidación. Y teniendo en cuenta la teoría de la tensión, también debemos tener presente el espacio o la brecha después de la reducción abierta de la fijación interna y los métodos de estabilidad mecánica que puedan tener estos pacientes. Entonces, dentro de la estrategia que se ha planteado para el manejo de la no unión, se plantea este primer estudio del doctor Janudis, publicado en Injury en el 2007, donde se presenta el concepto diamante, y este concepto diamante es básicamente la inclusión de 4 elementos fundamentales que van a permitir la curación de todas las fracturas y la curación de fracturas en no unión de tipo recalcitrante. Entonces, estos 4 factores que él identifica son mediadores osteoinductores, células osteogénicas, matriz osteoconductora que le va a permitir el andamio y la estructura para la formación de hueso, y la estabilidad mecánica óptima dada pues, por el ambiente que nosotros como cirujanos ortopedistas podamos ofrecer a este constructo. Entonces, esta revisión sistemática publicada este año muestra cómo cada uno de estos elementos que acabo de nombrar anteriormente, las características de la osteoinducción, la osteoconducción y la osteogénesis pueden ser dados por diferentes sistemas, sean elementos tales como los injertos óseos, los sustitutos óseos, los diferentes factores de crecimiento, la terapia celular, basada en estos 2 elementos importantes como son el plasma rico en plaquetas y el aspirado de médula ósea que se puede obtener por medio de los sistemas de rimado y aspirado de los canales, del canal endomedular. Y por último, el papel importante que juega la terapia farmacológica, principalmente por medio de algunos elementos importantes como son la vitamina D, el calcio y algunos elementos como los bifosfonatos y el teriparatide, que vamos a ir desarrollando a medida de la charla. Entonces, hacia el 2019, el doctor Janudis plantea una modificación a este concepto diamante, adicionándole a estos 4 elementos que hablamos anteriormente. Debe incluirse también como elemento a tener en cuenta la vascularización y los factores del hospedero que ya desarrollamos anteriormente. Y todos estos 6 elementos van a formar una cámara biológica que va a estar concentrada y debería estar concentrada para lograr un adecuado proceso de consolidación, formando un bioreactor que al combinarse con la estabilidad mecánica y las diferentes elementos biológicos y la vasculatura y el control de estos factores del huésped, podamos lograr un adecuado proceso de consolidación. En este artículo de revisión del 2019 se plantean establecer cuáles son los trabajos que se han publicado hasta el momento en el manejo de las no uniones, tanto para el miembro superior como para el miembro inferior. En el miembro superior se encuentran 2 trabajos, uno publicado en el 2013 y en el otro en el 2016, los 2 con nivel de evidencia 3, con un tamaño de la población similar, con seguimientos en estos pacientes con no uniones mínimo de 12 meses, con una y a los que se les aplicó el concepto diamante para el tratamiento, ya sea con una terapia mono con una monoterapia, por decirlo de una mejor manera, en la que solamente intervienen los factores de crecimiento y una terapia polimodal en la que no se incluye o se incluye, además de las características biológicas, también la estructura
el andamiaje y la estabilización de tipo mecánica. Entonces, ellos encuentran en estos dos estudios que la curación ósea se obtuvo a los 6 meses después de ofrecer este tratamiento, teniendo uniones radiográficas reportadas hasta el 89.4%. Para el miembro inferior tenemos 6 estudios, también la mayoría con niveles de evidencia 3, con tamaños de la muestra en este estudio variable, seguimientos también mínimo de 12 meses, pacientes todos con fracturas del miembro, en miembros inferiores, y que fueron llevados también a terapias bimodales o polimodales, teniendo curaciones mínimas a los 6 meses y reportándose en uniones radiográficas hasta el 98%, teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos hablado acerca del concepto o la teoría del diamante. Entonces, dentro de esta estrategia de la consolidación y con el objetivo de lograr una adecuada curación de las fracturas, se plantea en el 2008 el doctor Yanudis con el doctor Calori una nueva clasificación para las no uniones, y se preguntan si realmente es necesario generar un nuevo sistema de puntuación para estas no uniones. En el 2014 se hace la validación de esta nueva escala y se conoce esta como la escala de Calori. Esta escala tiene en cuenta varios ítems, casi 14, 15 ítems relacionados con el hueso, con su calidad, la relación que tiene con las fracturas expuestas, el número de intervenciones previas, las intervenciones invasivas previas, las cirugías primarias que fueron realizadas, y en el caso en el que los pacientes ya tengan establecidos pues una pseudoartrosis, pues el tipo de no uniones que explicamos inicialmente, así como los defectos óseos que se tengan. Y los otros dos parámetros son los relacionados con los tejidos blandos y algunas características propias del paciente, como el estadio del ASA, la diabetes, los elementos del conteo a nivel de el hemograma y algunos, la ingesta de algunas drogas o de medicamentos, perdón, como los esteroides y los AINES, y ser fumador o no. Entonces, de acuerdo a estos ítems que acabo de nombrar, se plantea el score, el No Union Scoring System, en el que puntuaciones menores del 25%, lo más probable es que en estos casos exista una deficiencia de estabilización mecánica, y por ende debería hacerse un aumento de la estabilidad utilizándose como tal o como ayuda para este tratamiento, este enfoque, la utilización de clavos endomedulares, placas y autoinjertos. Se plantea que los problemas pequeños deben ser resueltos con elementos fácilmente utilizables por todos los ortopedistas, y que en problemas de no unión más complejos en los que exista una limitación importante de los elementos biológicos y de la estabilidad mecánica, pues va a requerir un arsenal y herramientas mayores para poder hacer el tratamiento de esta patología. Cuando tenemos un score entre 25 y 75 puntos, la recomendación en el tratamiento es poder generar estabilización por medio de fijadores externos, y en cuanto al proceso biológico, debe intentar suplirse en la mayoría de los casos por medio de injertos óseos de tipo vascularizados, injertos libres, la importancia de la proteína morfogenética y el transporte óseo. Y en el escenario más pobre de esta clasificación o de este score es tener puntuaciones mayores de 75, en las que, a pesar de los intentos de lograr una adecuada estabilización y
llevar la mayoría de los nutrientes y de factores biológicos para lograr una adecuada consolidación, no tenemos en el seguimiento de estos pacientes una adecuada respuesta, se plantean como posibilidades de tratamiento las resecciones con la aplicación de endoprótesis, las artrodesis y las amputaciones. Entonces, cuando tenemos entonces en este contexto el tratamiento de pacientes con fracturas, principalmente de los huesos largos, a las que se les da un tratamiento conservador o se plantea la realización de reducciones abiertas, fijaciones internas, aplicaciones de tutores externos, y dentro del seguimiento de estos pacientes vemos que no hay una alteración ni de la biología ni de la estabilidad, y estamos completamente seguros de que no hubo errores técnicos a la hora de hacer el tratamiento de estos pacientes. La recomendación es hacer un estudio metabólico adicional y hacer una referencia al servicio de endocrinología para que de manera conjunta se pueda hacer un abordaje del tratamiento de estos pacientes, y esto con el fin de poder buscar otras causas por las cuales se esté generando la falta de consolidación. El otro espectro son los pacientes en los que existen múltiples o una historia de fracturas recurrentes sin una adecuada progresión de los procesos de consolidación. Deberían ser inmediatamente referidos por nosotros también al servicio de endocrinología para la ampliación de estos estudios. Y en los pacientes en la última bolsa que tenemos acá son los pacientes que tienen fracturas en no unión, fracturas no desplazadas de las ramas púbicas o de el ala sacra, donde casi siempre vemos que son fracturas por baja energía en pacientes adultos mayores, y se necesita hacer esta evaluación. Entonces, esta evaluación endocrinológica va de la mano del abordaje que planteamos inicialmente de las terapias farmacológicas, y vamos a desarrollar como último objetivo de esta charla cuál es la evidencia que existe en la literatura sobre los efectos de algunos elementos como son la vitamina D y el calcio, teniendo como referencia este artículo publicado el año pasado, donde se muestra cuál es el papel de la vitamina D y de algunos suplementos biológicos en la cirugía del trauma ortopédico. Pero para esto hay que entender el metabolismo de el calcio y de la vitamina D, teniendo que la vitamina D2 y la vitamina D3 va a ser obtenida por nosotros por medio de la dieta, y la vitamina D3 adicionalmente va a ser, se va a poder sintetizar por la exposición a la exposición a la luz solar. Y esto a la formación de la vitamina D3 y las ingestas de vitamina D2 por la dieta van a tener un proceso de hidroxilación hepática que posteriormente van a formar la 25 hidroxicolecalciferol, que posteriormente va a sufrir una hidroxilación a nivel renal, y esto posteriormente va a llevar a la formación de calcitriol. El calcitriol es el elemento que vamos a poder medir en sangre, y va a tener una implicación importante porque va a tener ante las diferentes alteraciones metabólicas que existan, va a generar un aumento de la absorción intestinal del calcio, con un aumento de la resorción ósea, con una disminución de la excreción del renal del calcio y del fosfato, teniendo una elevación del calcio sérico. Entonces, esta es más o menos como la vía por la que podemos integrar la vitamina D y el calcio, y en este artículo se plantea que
todos los pacientes deben tener pues un estudio de la vitamina D, y en la medición de esta vitamina D vamos a tener 3 espectros. El espectro de la insuficiencia de la vitamina D, dado por valores menores de 32 nanogramos por mililitros, que van a conducir a un aumento de la secreción de la paratormona. Y en el segundo grupo vamos a tener el grupo de la deficiencia de la vitamina D con valores menores de 20 nanogramos por mililitros, donde vamos a tener en nuestros pacientes una reabsorción ósea del calcio y en el tercer elemento vamos a tener la depresión de la vitamina D con valores menores de 10 nanogramos por mililitros, con alteraciones ya importantes como la osteomalacia. Y entonces, entendiendo esto y haciendo esta clasificación, pues se plantea en este otro artículo cuál es el rol de básicamente la vitamina D en los pacientes con fracturas agudas. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis, en el que se evalúa la prevalencia de la hipovitaminosis y la eficacia de la suplementación de la vitamina D, vemos vemos 2 grupos de observación en este trabajo: pacientes menores de 50 años y pacientes mayores de 50 años. Entonces, los pacientes mayores de 50 años con fracturas por fragilidad, la prevalencia de hipovitaminosis D fue del 73%, y en los pacientes con fracturas no relacionadas con fracturas por fragilidad, menores, en el grupo de los menores de 50 años, la prevalencia de hipovitaminosis D también fue similar, cercano al 78%. Entonces, vemos la importancia que tiene en cada uno de estos 2 grupos poblacionales, dado que la prevalencia es una prevalencia no despreciable, y se plantea como tratamiento y como recomendación que los pacientes con hipovitaminosis debe hacerse una suplementación para hacer el incremento de sérico de la 25-dihidroxivitamina D, teniendo como dosis de administración durante 2 semanas, en un periodo de 2 semanas, hacer la administración entre 1000 a 4000 unidades para lograr los niveles óptimos séricos de esta vitamina D. Y por último, el efecto que tiene el teriparatide en cuanto a el tratamiento de las fracturas o a la prevención de las fracturas de huesos largos. Está este estudio piloto publicado en el 2016 en una revista de endocrinología, que busca comparar pues o definir cuáles son los efectos a corto plazo de la administración de teriparatide versus el placebo. Entonces contempla el estudio de 13 mujeres en edad premenopáusica que tuvieron fracturas por estrés agudos en los miembros inferiores, la mayoría de ellas de fracturas de tibia distal. En este estudio hay 2 grupos: el primero en el del teriparatide, en el que se administran 20 microgramos subcutáneos una vez a la semana por 8 semanas, y un análogo que fue utilizado como placebo, se utilizó en 7 pacientes. La medición de los marcadores son los que vemos aquí enlistados y se realizó al inicio, a la cuarta y a la 8ª semana, teniendo como resultados la medición del efecto anabólico dentro de ese proceso de consolidación, y los hallazgos por tomografía y resonancia de los puentes óseos. Los 2 grupos fueron homogenizados de tal manera que los pacientes a los pacientes de ambos grupos se les administró dosis a tal punto de vitamina D y calcio para poder llevar a los niveles óptimos, y de esta manera se encuentra que en el estudio del efecto anabólico, la administración del teriparatide tuvo una implicación mucho mayor en el grupo de la administración del teriparatide al compararlo con el grupo de placebo. Entonces, en conclusión, en este artículo
se plantea que el efecto anabólico del teriparatide sí puede ayudar en la aceleración de la consolidación de las fracturas, principalmente en la población de mujeres en edad premenopáusica con fracturas por estrés en los miembros inferiores. Sin embargo, pues este es un estudio aleatorizado, es una muestra pequeña y se requieren estudios mayores de tipo prospectivo para poder tomar estas conclusiones como referente para el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, en conclusión, tenemos que hacer inicialmente una diferenciación entre los conceptos de no unión y de pseudoartrosis. Se debe hacer una integración adecuada entre las bases biológicas y mecánicas de la consolidación para poder lograr una integración y un entendimiento del concepto de diamante como estrategia de tratamiento en estos pacientes, y se resalta la utilidad de los sistemas de puntuación radiográfica y el sistema de puntuación de Calory para el tratamiento o el enfoque, el manejo de estos pacientes. Siempre hay que hacer la identificación de estos factores de riesgo para no unión en todos los pacientes y se recomienda que estos deberían quedar siempre consignados en las historias clínicas de todos los pacientes. Y como vemos al final, pues la evidencia es escasa sobre el uso del calcio, la vitamina D y el teriparatide en el tratamiento de estos pacientes, pero pues los estudios continúan avanzando, lo que se espera que dentro de unos años podamos tener muchísima más información para poder generar conclusiones más sólidas alrededor de este tema. Muy bien, Edna. Muchísimas gracias. Excelente la revisión, muy ordenada, muy organizada y con los puntos claves o específicos para entender mucho mejor esto. Entonces, observen ustedes que esto es tan complejo, ¿sí? Los procesos de consolidación, que ya desde hace unos años se está empezando a hablar de la consolidación ósea no como el hueso, como el sistema esquelético, sino ya se está hablando de un órgano de consolidación ósea como tal, ¿sí? Porque influyen muchos factores metabólicos, la parte fisiológica es bastante compleja entender esta parte y se está hablando entonces del órgano de consolidación ósea. Unos puntos que quería comentar. Entonces, lo que hablaba Edna es importantísimo, diferenciar la no unión de la pseudoartrosis como tal, ¿sí? Porque de pronto utilizamos los términos indistintamente y realmente la pseudoartrosis es una consolidación, una articulación como tal, una articulación sinovial, ya una no unión sinovial, por decirlo así, ¿sí? Se encuentra cuando uno opera a estos pacientes ya una cápsula prácticamente recubriendo la pseudoartrosis. Encontramos muchas veces líquido de aspecto de la sinovial, encontramos unos fragmentos redondeados en el foco que la hacen mucho más compleja de tratar, y esto hay que resecarlo cuando uno va a hacer el manejo de la pseudoartrosis. No es entrar, estabilizar y dejar esa pseudoartrosis intacta, porque eso va a llevar a que no siga sin consolidación la fractura. Y como dato curioso es que cuando en estos casos se hace una gamografía, se encuentra un nódulo frío, ¿sí? O sea, un nódulo sin captación, una zona sin captación cuando se hace una gamografía. No es el mejor método, pero a veces se ha encontrado eso, que genera un nódulo frío, ¿sí? O sea, absolutamente ninguna reacción del hueso y se genera que esté frío en la gamografía. Otra cosa que quería comentar es lo de la teoría de Perren. Sí, muchas veces no se entiende eso de la tensión, que la tensión entre tanto y tanto por ciento. Eso se refiere al movimiento que se presenta, al micromovimiento que se presenta cuando se hace la fijación. Entonces, al quedar completamente rígido, pues hay mínimos movimientos y la tensión es mínima, ¿sí? Si se genera una placa en puente, estabilidad de tipo relativo, se supone que debemos tener la precaución
o la precaución no, o mejor, o que la estabilidad esté entre el rango suficiente para que la fractura consolide. Y si queda una fractura con una inestabilidad, el movimiento va a ser mayor y no va a generar tejido óseo, sino va a generar este tejido fibrótico y no va a consolidar la fractura. Entonces, a eso es que se refiere la tensión. En cuanto a la tomografía que comentó Edna, tiene completamente toda la razón, ¿sí? El TAC muchas veces lo solicitamos para evaluar si una fractura está consolidada o no, ¿sí? Esa tomografía, para que tenga algo de validez, tiene que evaluarse muy detenidamente, ¿sí? Mirar muy bien los cortes, ojalá sean cortes muy finos para mirar bien si hay puentes óseos o no. Y no ceñirnos solamente a lo que nos diga la lectura, como en muchas ocasiones se puede ver, ¿sí? Que no, ahí dice que, no que ya consolidó, entonces no, que vaya a trabajar y muchas veces la fractura realmente no ha consolidado y el paciente está con una no unión y va a generarle que después o se fatigue el material o se angule o se presenten mayores complicaciones. Entonces, la pseudoartrosis es una patología de gran importancia. Muchísimos factores influyen sobre ellos y nosotros como tal podemos influenciar mucho en esos factores, especialmente en el manejo inicial de la fractura. Si manejamos inadecuadamente la fractura, si no tenemos en cuenta todo lo que comentó Edna en cuanto al tipo de fijación, la estabilidad que le demos, la reducción, observen ustedes, las fracturas en cuña tienen un mayor índice de pseudoartrosis, ¿sí? Entonces eso es importante, haciendo acotación al caso presentado en estos días. ¿Sí? Entonces, son fracturas pseudoartrógicas en las que si hacemos un manejo realmente inadecuado, ¿sí? Si no logramos una buena estabilidad, no manejamos todos los conceptos, todos los principios, podrían fallar. Entonces, es importantísimo ya cuando se presenta la no unión, evaluar el tipo de no unión, los factores que han influido para elegir las herramientas que tenemos que utilizar, porque no solamente la pseudoartrosis es un hueso que no ha pegado. No, hay muchísimos factores que tenemos que evaluar, como mostró Edna, ¿sí? Hay muchísimos factores en los que nosotros podemos influir y que tenemos que tenerlos presentes para ver cuáles son las herramientas que tenemos que llevar. No es solamente la placa que tenemos que ponerla y ya, ¿no? Tenemos que evaluar las cicatrices, la función del paciente, todo esto de los nuevos scores para evaluar. La vitamina D realmente es un factor muy importante, ¿sí? Igual está en estudio, pero sí se le ha dado muchísima importancia y muchísima validez. Fíjense ustedes, índices tan altos de pseudoartrosis en nuestras poblaciones, ¿sí? Somos un país tropical, pero la gente no se da sol, ¿sí? De pronto se dan más sol en los países no tropicales porque tienen una cantidad del tiempo del año cuando no tienen sol, y cuando tienen sol entonces les parece espectacular, salen, se dan sol. Acá no, acá la gente no se da sol y es por eso probablemente la hipovitaminosis D se presenta con frecuencia y eso influye de forma importante en la consolidación. Y el Treparatide, pues lamentablemente el costo es muy alto y apenas está en estudio, ¿sí? Esperemos que se den algunos resultados de las evaluaciones y hay que tenerlo pues con precaución cuando se deba utilizar, ¿no? Si eso no es para manejarlo en todos los casos, porque igual los costos son altos y no está avalado aún, sí, su uso en el manejo de la pseudoartrosis. Excelente la revisión, muy bien. No sé si haya más comentarios. Pedro, gracias. Igualmente, pienso que la revisión es excelente. Tal vez lo único consejo es para un mejor entendimiento. La próxima vez si puede póngale 1 o 2 casos más de radiografías para explicar todo lo que explicaste, que creo que eso impacta un poquitico más. Y lo otro que me da es tristeza, porque es un tema para todo el mundo.
y no sé si valga la pena, Pedro, y que lo piensen, si lo podemos hacer un jueves para la comunidad, porque es un tema interesantísimo y muy bien revisado y muy sencillo, muy sencillamente muy claro. Entonces les dejo esa inquietud. Ahora, Pedro, ¿cómo? Que valdría la pena, sí, hacerlo y le añadimos Claro. unos casos y funcionaría muy bien. O hablar con Anderson para mirar la diferencia entre los nuevos conceptos de no unión versus el artrosis, porque sería interesante ese trabajito. Ahora, pero yo creo que pongan el caso, ya que creo que llegó Anderson, ya por lo menos somos 4, y pónganlo y después pónganlo en el chat, Carlos, para que lo vean los que no estuvieron con nosotros ahorita, también opinen. Es que el problema es que es un caso que compete a todo el servicio, ¿sí? Lo hemos visto todos, hemos tomado decisiones grupales, ¿sí? Y es una paciente. Ya estamos 5. Ya estamos 5. Entonces yo creo que preséntenlo acá y después pónganlo también en el chat para que el resto, el que quiera opinar, opine. Pero aquí estamos 5. Está Fabián, Anderson, Sergio, vos y yo. Ok. Sí, presentémoslo y de pronto para ir redactando una nota, porque es que es una paciente que eso nos va a demandar a todos, ¿sí? Entonces, porque ella dice que se le ha hecho un mal manejo, que ya tiene que irse operada, que allá fue donde le infectamos la pierna, que allá fue donde de todo, ¿sí? Entonces, yo creo que es un tema para discutirlo entre todos, pero comentémoslo hoy. Sí, señor. Buenos días. Voy a presentar el caso de Claudia Cristancho Páez. Se trata de una paciente de 27 años, procedente y residente en Río Negro, Santander, que el día 4 de mayo, hacia las 10 de la mañana, refiere caída de aproximadamente 8 metros de altura, un trauma axial. Ella refiere que se cayó en una cisterna, ¿sí? Era como un pozo donde ellos guardaban agua y estaba lleno de lodo, ¿sí? Fue vista en el primer nivel, donde le brindan sus primeros auxilios, le aplican el toxoide, le inician manejo antibiótico con cefradina, la valería y la sutura, ¿sí? Y la remiten al hospital universitario el mismo día hacia las 5 de la tarde. En la valoración inicial por ortopedia se consideró una fractura cerrada de calcáneo derecho, una fractura expuesta gutiro de calcáneo izquierdo, ¿sí? Se le inició de entrada el manejo antibiótico triconjugado y se realiza el lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico fue al siguiente día hacia las 12 de la madrugada por no disponibilidad de salas. Inicialmente, esta es la descripción quirúrgica del primer lavado, donde se liberan los puntos, se encuentra una ruptura parcial del tendón del alus longus y se hace la rafia del tendón. Dice que no se observaba contaminación macroscópica. Estas son las radiografías de ingreso, una fractura de calcáneo derecho, Sanders 2B, y una de calcáneo izquierdo expuesta, Sanders 4. Y la 3D con reconstrucción. La paciente continúa con su manejo antibiótico desde el ingreso. El 7 de mayo, el doctor Juan Camilo Mantilla decidió volver a pasar al lavado, ¿sí? Y en la nota decía que posterior que se resuelva el manejo de los tejidos blandos, se podía considerar la osteosíntesis, ¿sí? Estas son las imágenes clínicas del 7 de mayo. Entonces se observa algo de secreción seropurulenta. En el lavado quirúrgico, que ya sería el segundo, en los hallazgos dice que se encuentra una secreción purulenta de aproximadamente 5 cc con maceración de los tejidos blandos, ¿sí? Refieren que hay lesión de la arteria y vena tibial posterior, que no hay lesión del nervio tibial posterior y no lesión del tendón tibial anterior y infección del alus longus. Continúa con su manejo antibiótico
Y ya hacia al 9 de mayo se ajusta el manejo, ya completó los 5 días de manejo triconjugado, se le suspende la penicilina y la micacina y se continúa con cefazolina y se ajusta 2 gramos y beca 8 horas, el 9 de mayo. El 10 de mayo vuelve y se revisa. Bueno, se observa la herida, observando una secreción purulenta, signos inflamatorios a nivel de la herida, signos de sufrimiento a nivel de la herida, por lo que se decide nuevo lavado quirúrgico del 3 de mayo. ¿Sí? En los hallazgos que refiere la historia dice que ya hay necrosis a nivel del calcáneo, que ya hay infección de tejidos blandos. En ese momento se hace el lavado con abundante solución salina y se suspende la cefazolina y de acuerdo a los hallazgos se inicia piperacilina, tazobactam y clindamicina el 10 de mayo. Ya el 12 de mayo salieron los cultivos del segundo lavado, positivos para Morganella morgani multisensible, por lo que infectología indicó manejo con ciprofloxacina 400 cada 12 horas. El 12 de mayo, 2 días después, como en el 10 de mayo se había solicitado el concepto por práctica, ellos indicaron iniciar el sistema BAC. Entonces ellos la ingresaron el día 12 a cirugía. Ellos refieren que encontraron un área cuenta de 9 por 6 centímetros de maleolo medial y que había ya tejido de granulación a nivel del fondo, ¿sí? Y le colocan el sistema BAC y hacen su lavado y desbridamiento. El día 16 de mayo es llevado por ortopedia, 4 días después del sistema BAC para recambio de BAC. Se le colocan perlas con cementos con antibiótico, 9 perlas, y en este lavado no refieren que haya encontrado pus, ya empieza a haber una buena evolución de la herida. El 20 de mayo vuelve y se hace el sexto procedimiento quirúrgico, nuevamente cambio de BAC. Ya las heridas vienen evolucionando adecuadamente, como se observa en la imagen, ya no se observa pus, por lo que el día 26 de mayo se decidió la extracción de las perlas con cemento y la colocación de un colgajo sural. Entonces esta es la herida, es una herida limpia, los reactantes de la fase aguda ya estaban negativos para ese entonces, por lo que se decidió realizar el colgajo. Esta es la foto del colgajo y voy a presentar la evolución del colgajo a los 2 días posteriores, pues se observa una congestión. El 1 de junio ya hay una necrosis facial del colgajo a nivel de los bordes y la paciente empieza a presentar una secreción seremática a nivel de este punto posterior del colgajo sural, pero esta secreción fue disminuyendo a través del tiempo. Aquí se le indicó a enfermería que intentara hacer curaciones con solución salina y que haga presión a nivel de la planta del pie para poder drenar esta secreción. Por persistencia de esta secreción, pues se decidió pasar el 8 de junio para el lavado quirúrgico y desviamiento de los bordes necróticos. Ya acá en este lavado ya no se observaba esta secreción seremática y se hizo resección de los bordes necróticos, aproximadamente el 60% de los bordes. Esta foto es posterior a la resección de los bordes necróticos. Aquí presentamos la evolución del colgajo, ya el 16 de junio ya se observa una adecuada vitalidad del colgajo. Y actualmente la paciente, ella ya se le volvió a hacer un concepto por infecto porque ya había salido la patología ósea que refiere a una osteomielitis crónica activa. Y ya actualmente ya tendría 38 días de 42 días de manejo antibiótico con ciprofloxacina. Los reactantes de la fase aguda están negativos, una PCR 3.7, una BCG41, no leucocitosis, no hay neutrofilia. Y de acuerdo a la evolución de la paciente, ya cumplía aproximadamente unas 5 a 6 semanas, se consideró no realizar osteosíntesis a nivel de los calcáneos. Estas son las radiografías de la semana pasada, donde ya se observan signos de consolidación, tanto el izquierdo y el derecho. Y el concepto
fue pronto posteriormente que se resuelva, bueno, que cumpla esquema antibiótico y hacer un seguimiento por cirugía de pie y tobillo de manera ambulatoria y posteriormente hacer una reconstrucción a nivel de los calcáneos. Esa es como la propuesta que se tiene para ella. Estas son las fotos de hoy. El pie derecho, el izquierdo con adecuada evolución ya del colgajo. Con esta paciente, desde que se le explicó que de acuerdo al tiempo de evolución no se iba, en esa hospitalización no se iba a operar los calcáneos, dado que hay riesgo, por la infección que tuvo, hay riesgo que se le pueda infectar el derecho. Entonces, esa paciente no tomó de una manera adecuada esta noticia, sino que ha estado muy demandante junto con la mamá, la familiar, han estado como siendo muy agresivas con el personal médico, con el personal de enfermería. Ella refiere que aquí fue donde se ganó la infección, que ahorita no la quieren operar. Ya se habló con el auditor médico, hemos estado hablando con ella, también con psicología, con trabajo social, ¿sí? Se la han explicado varias veces, pero entonces ellos siguen como una negación, como que no, que ella tiene que salir operada del hospital, que aquí se ganó la infección, y se le ha explicado todo lo que se le ha hecho, pero bueno, entonces por eso se trae este caso a la Junta. No sé qué opinan los profesores. Hoy ya sería, como les expliqué, día 38 de 42. El martes de la próxima semana culmina el manejo antibiótico. Yo pensaría que yo pensaría que no hay nada que hacer desde el punto de vista de manejo. Yo creo que lo que se ha hecho ha sido lo mandado, por decirlo así. Nosotros no tenemos la culpa de que ella haya caído en un sitio que garantizaba la infección. Y afortunadamente eso está escrito en la historia, ¿cierto? Ahora, que ella no crea, que ella no entienda, que no, bueno, lo que quieran. Lo que hay que hacerle ver a la paciente es que por culpa del manejo que se le hizo, que se ha hecho todo bien, todavía tiene pie. Porque el hubiera sido la amputación. ¿Ve? Entonces yo creo que hay que hablar con la paciente, pero nosotros no podemos cambiar la parte médica y de lo que sabemos que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con la decisión que han tomado. Pues ahorita no hay mucho por hacerle, no se le puede hacer una artrodesis ni ninguna reducción con el tiempo que lleva y el riesgo es mayor de que se infecte de todo. Entonces, y pues ahí mirando el derecho pues se puede quedar así, no pasa nada, pero el izquierdo tocaría hacerle pronto una artrodesis subtalar de distracción, pero pues igual esa artrodesis necesita un injerto y un injerto ahorita no se puede aplicar ahí. Igual con todo lo que hemos hecho, eso nos protege legalmente, pues se le ha hecho todo, se le ha puesto el antibiótico según el antibiograma, se le hizo algo reconstructivo, entonces no hay que preocuparse ahí por lo que pueda pasar después de lo de si demanda o algo así. Y sí, toca por consulta externa después, y por ahora terminar el antibiótico, no sé qué más se le pueda ofrecer. Que quede como, o sea, que quede una nota bien clara el día 42 que se le termine el antibiótico, que las razones por las cuales no se hizo una reducción ahorita ni una artrodesis. Sí, exacto. La idea de comentarlo era que era pues que se hiciera una nota en la historia, que se volvió a presentar el caso y que por decisión grupal pues se decidió que no se van a hacer ningún procedimiento estando hospitalizada. Si quiere Carlos, Carlos Gómez, lo presente ahorita en el chat, ¿sí? Que se definió eso ahorita en esta reunión, que si todo el mundo está de acuerdo para que se haga una nota en la historia clínica, bien clara, ¿no? Sí, ahí ponen, pues por lo menos en la junta que se pongan todos los que están de acuerdo, ahí en el sistema. Exacto. Compartimos la responsabilidad ahí. Sí, porque en ella pues las decisiones se han tomado en las revistas, pero las revistas pues actualmente se hacen 2 o 3 personas, ¿no? Entonces eso es
a lo que yo quería que hiciéramos la reunión entre todos. Sí. Sí. Pero sí, eso no hay ninguna discusión. O sea, realmente ya hacerle algo en este momento es mayor la lesión, ¿no? No, Exacto. sí, está un caso que está muy bien manejado, que está bien llevado, que se ganó en la infección fue en el primer día en el lodo. Colocar claro en la historia clínica que la infección no se la ganó en el hospital, sino en el sitio de fractura, que la evolución ha sido torpe de acuerdo al pronóstico que tenía por su fractura abierta inicial, que se le ha brindado toda la atención necesaria y requerida para su tipo de lesión grave y que por darle gusto a ella no sean cosas diferentes, sino sean las cosas que están descritas para este tipo de fracturas y para este tipo de complicaciones. Se coloca en la historia eso, claro, de todos. Listo. Entonces, todos de acuerdo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Antes de que Doctor, yo abarcamos, también antes tiene estaba aquí metido en la charla, profe. También estoy completamente de acuerdo. Y sí, se hizo todo en la paciente. O sea, no hay nada más que se pueda ofrecer. Tampoco podemos lidiar con los pacientes que no aceptan los tratamientos. Así, explicarle muy bien y lo que usted dice, poner en la junta todos los que estábamos para que quede como más reforzado el concepto por la parte legal, que es lo que de pronto se vendría más a el caso. Me parece que lo manejaron perfecto, o sea, no les puedo hacer nada mejor, ya que la paciente no entienda, es diferente. Entonces mi voto también es por hacer el proceso reconstructivo más adelante, pero en el momento pues ya completar el esquema antibiótico. Y perdón, y así se haga más adelante lo que está proponiendo, de una vez dejar incluido en la nota que riesgo se de haga, amputación. primero el riesgo de reinfección, por decirlo así, y de que si se presenta puede perder el pie, para que la paciente entienda. Que quede una vez claro en la historia que se va a hacer un procedimiento reconstructivo y que se advierta la posibilidad de que se haga una infección en ese sitio. Y eso puede llevar a una amputación, para que ella entienda y que quede claro, para que después no nos vuelva a poner problemas. Bueno. Sí. Pedro, qué pena. Ya me tocó en el carro y quiero hacer un comentario de la charla, que se me olvidó una cosa. Qué pena devolverme. La diferenciación pseudoartrosis y no unión me pareció excelente, pero no sé qué va a pasar con los niños. Yo hago una diferenciación grande en lo que yo he visto en mi experiencia. Yo hasta ahora sí he visto 5 pseudoartrosis de fracturas bien tratadas en niños, han sido muchas. Otras pseudoartrosis que he visto en niños es por infección. Y hay otra, que es la que yo digo que entre comillas es diferente, es la pseudoartrosis entre comillas que ustedes ven de las fracturas de cóndilos humerares que nunca se trataron y que llegan después de 6, 8, un año a consulta con la deformidad. Y ahí, Pedro, entre comillas, lo poquito que yo he visto, nunca hay cápsula articular, ni nunca hay líquido. ¿Sí me entiende? Esa para mí sería una diferencia grande en la parte pediátrica. Bueno, gracias. Ok. Bueno, Carlos Gómez, ¿sí está en el chat todavía? O Edna, entonces, para que le comente que por favor presenten el caso, las fotos más relevantes y eso, en el chat de profesores y residentes mayores, para que todos opinen y quede avalado lo de la Junta. Bueno. Y ya pueden anexar la decisión que hemos tomado aquí los 4 o 5 que estábamos, con la propuesta, y solamente para que digan estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Listo, profe, sí, señor. Listo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Edna. No, gracias a todos. Buen día. Adiós. Carlos, A todos, que o estén Edna, muy bien. me avisan si van a programar para mañana, por favor. Claro que sí, profe. Gracias. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.